compañeras y compañeros diputados, con el permiso de la mesa y la venia de nuestra presidenta, me presento el día de hoy cuestionando una vez más las prácticas legislativas que estamos desarrollando para cumplir con el compromiso que adquirimos con los ciudadanos, que votaron a favor de nosotros en las pasadas elecciones. Ante la lamentable modificación a la cual esquema de distribución de ingresos de la recaudación de impuestos sobre la tenencia dictaminado por las comisiones legislativas de Finanzas Públicas, de Planeación y Gasto Público, así como de Comunicaciones y Transporte. Hemos defraudado a las clases trabajadoras. Nuestras promesas de campaña siempre se enfocaron en tener en cuenta la exigencia de la prestación de servicios públicos a los mexiquenses, conscientes de que cualquier afectación a los ingresos públicos tiene muchos efectos colaterales. En este sentido, el haber aprobado este impuesto directamente a los ciudadanos que tienen un vehículo automotor son los que más van a seguir resistiendo una mayor carga fiscal. Pareciera que se le está dando continuidad al pasado régimen. No todos en Morena hemos optado por la aprobación al cobro de la tenencia, como es mi caso, por lo que rechazo categóricamente con esta postura, porque evidentemente no se está cumpliendo con los compromisos adquiridos con los mexiquenses antes de llegar a esta legislatura. Señoras y señores, nos están dejando un Estado de México deteriorado y con muchas herramientas que implementar, con carencias en distintas materias y atrasos. Aún así, con un fin de etcéteras por el mal uso de los recursos, y precisamente por ello que la idea para el próximo 2019 era que se dejara de lado este impuesto, que no aumentaran los demás y que se hiciera un manejo responsable de lo que ya se tiene para destinarlos verdaderamente a las tareas reales. Por si fuera poco, hacer creer a los ciudadanos con el pretexto de que los vehículos automotores que no excedan los 400,000 pesos estarán exentos de dicho impuesto, beneficiará a más del 90% de contribuyentes, pero lo que no se dice abiertamente es que esto sí va en contra de las promesas de campaña, el aumento del referendo de las placas en más del 17%, perjudicando así a todos los contribuyentes dueños de un vehículo motorizado. Es por ello que manifiesto mi inconformidad y rechazo totalmente esta decisión irresponsable, que considero una traición, pues se les está dando la espalda a quienes confiaron en nosotros y confiaron su voto en las urnas. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Alicia. Con su venia, diputada presidenta, diputados y diputadas que hoy nos acompañan, representantes de los medios de comunicación y el público en general. Buenas tardes a todos. Aprovecho este espacio para hacer un llamado de apoyo a todos ustedes, para unirnos objetivamente sobre temas como lo que hoy nos ocupa. Siempre hubo debate sobre si desaparece o no el impuesto, si es justo o no, pues afecta a todos los dueños de vehículos automotores. En campaña, la suma de esfuerzos fue para consolidar una fuerza que estuviera del lado del ciudadano y representar efectivamente sus intereses, no perjudicarlo, es nuestra prioridad. No sirve no servirse y aprovecharse de la posición en que nos encontramos. Nos comprometimos a eliminar impuestos que iban en detrimento de los ciudadanos y no estamos cumpliendo. No se están defendiendo los intereses de los mexiquenses, por lo contrario. Las promesas de campaña que se tenían que cumplir en el menor tiempo posible no se llevan a cabo.
Esta era nuestra oportunidad de realizar este compromiso, hecho con los mexiquenses. Sin embargo, únicamente están demostrando que una vez más el tema de la tenencia vehicular fue usado como mera promesa de campaña y nada más. Si 15 estados de la República han quitado este impuesto, quiere decir que sí es posible hacerlo de manera ordenada y sin afectaciones a los ciudadanos. Empero, en esta entidad no ha sido posible el día de hoy. ¿Cuál fue nuestra limitante, compañeros? Compañeros, las y los diputados que votarán por seguir en la misma línea y seguir con el cobro injustificado de la tenencia han demostrado ser malos representantes. Han dejado de cumplirles a los ciudadanos que votaron por nosotros y que ya están hartos de los mismos engaños, del mismo modus operandi de las promesas de campaña, y a la hora de llevar a cabo los trabajos necesarios para el cumplimiento de lo que se les prometió, no se haga nada por hacerlo. Si se está demostrando que poco les interesa sacar adelante al Estado de México. Es aquí cuando debemos de admitir que para una verdadera reforma se deben cambiar las relaciones del ciudadano con los que estamos de este lado. Es por ello que reafirmo mi compromiso de dejar atrás cualquier acto que vaya en contra y en prejuicio de los ciudadanos. Por ello, repudiamos totalmente el dictamen aprobado sobre la recaudación del impuesto de la tenencia. Nosotros siempre estaremos del lado del pueblo. Es cuanto. Tiene el uso de la palabra la diputada Elba Aldana. ¿Quiere usted participar o es moción? Adelante, diputada. Presidente, solamente una moción. Según el reglamento y la técnica parlamentaria, debiera ser una intervención en contra y una a favor. Ahorita van dos intervenciones ya en contra. Yo sí le pidiera, Presidenta, que se respetara el reglamento del Poder Legislativo. Muchas gracias. Bueno, en términos reales el reglamento no lo dice así. La práctica parlamentaria es una práctica que ayuda. Yo le pediría a la compañera Elba que nos permita que pase el profesor Maurilio y ver si podemos, para que también tengamos esa disposición de parte de todos nosotros. Entonces, adelante, profesor Maurilio. Y se prepara si alguien más, entiendo que él va en contra, si alguien más desea hablar a favor, pues ya no hay. Con su permiso, diputada presidenta, compañeras, compañeros diputados, desde luego que algo en lo que podemos coincidir todas y todos los integrantes de esta legislatura es de que aquí se toman decisiones políticas, pero que a la vez se deben de convertir en acciones de gobierno. Cualquier asunto que pasa por esta legislatura, indiscutiblemente que tiene una carga fundamental, determinante, de orden ideológico.
de orden político, de orden programático, y en consecuencia nuestra responsabilidad va más allá del discurso, va más allá de querer dejar constancia de la posición personal o facciosa de quien asuma la responsabilidad de sus dichos. Aquí lo que nosotros estamos obligados a cuidar es que estas decisiones tengan una connotación de gobernabilidad y de apoyo a la gobernanza. Yo quisiera remitirme de manera muy puntual al dictamen que hoy está aquí a discusión. Tiene su origen en una iniciativa, ciertamente, con una visión de atender las demandas de un sector de la población muy afectado, ciertamente, pero que no es ajeno a las responsabilidades y a los compromisos que todo ciudadano y toda ciudadana tenemos en este país, que es la de contribuir. El Estado, si nosotros nos referimos a su origen primigenio, se constituye, se desarrolla y cumple con su función a partir de que son los ciudadanos los que le acercan los recursos. Y este es un impuesto más. Podemos cuestionar el impuesto en su origen, podemos cuestionar el impuesto en su monto, podemos cuestionar el impuesto en su inequidad, pero no podemos cuestionar el impuesto en cuanto a que el propósito central de él es abonar a fortalecer la hacienda pública, en este caso del Estado y de los municipios. Por eso estamos obligados a ser muy cautos, a ser muy responsables en la revisión y en el análisis de las decisiones que tomamos. Lo que se está planteando es equilibrar de alguna manera quiénes contribuyen, en qué proporción contribuyen. No estamos nosotros de ninguna forma quienes abonaremos a favor de este dictamen a traicionar a nadie. Estamos a favor del Estado como institución política. Por eso yo quisiera centrar la atención del debate en ese punto. Es cierto que hay quienes tienen más y están obligados a pagar más. Y a partir de ahí estaremos dándole viabilidad a la hacienda pública. Lo que se está presentando es un dictamen que tiene que ver con ayudar a la economía de los usuarios del vehículo, pero también fortalecer el Estado. De lo contrario, yo preguntaría, ¿cómo creemos o cómo creeríamos nosotros que va a funcionar esta institución de la que somos parte como ciudadanos, pero ahora en este momento como factores de las decisiones al ser miembros de este poder legislativo? Yo respeto la opinión de mis compañeras que aquí han venido a expresar su posición, muy respetable, pero estoy obligado a hacerles la invitación a que vayamos más allá, a que tengamos altura de miras, a que seamos visionarios. La visión se distingue de la percepción de que tenemos que ver más adelante. La percepción es lo que se enfrenta a lo inmediato. No veamos las cosas en la inmediatez, veámoslas hacia el futuro, y tenemos que fortalecer al Estado y con ello también a sus ciudadanos. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros? Esto forma parte integral de un asunto que también hoy hemos conocido, que es el paquete fiscal. Forma parte de la ley de ingresos, porque para poder nosotros generar la atención a la demanda ciudadana necesitamos garantizar el ingreso, necesitamos garantizar los recursos públicos. Y yo creo que en eso no debe haber discusión. La discusión la vamos a tener en cómo se van a distribuir esos recursos, en cómo se van a aplicar,
en cómo se van a supervisar, en cómo vamos a garantizar que los más desprotegidos tengan la atención debida. Ahí es donde viene el debate. En cómo llegan los recursos, me parece que este planteamiento deja a salvo una visión justa y equitativa. Van a pagar tenencia los que más tienen, porque yo no aceptaré como una razón o un argumento válido que el hecho de que se haya incrementado el costo factura de los vehículos que van a pagar tenencia de 350,000 a 400,000 más impuestos no sea atender a los que menos tienen y sí que paguen los que más tienen. Yo digo que ese es un principio de justicia y de equidad. El segundo elemento, compañeras y compañeros, estaremos garantizando con esta medida que haya ingresos vía tenencia, que si bien es cierto que la proyección de los responsables de los ingresos asciende a cerca de 5,000 millones de pesos y que la realidad es que la recaudación histórica durante los últimos 5 años ha sido de un promedio de 1,200 millones de pesos, también es cierto que con esto estaremos dejando a salvo el cumplimiento de un convenio con la Federación paritario, que tiene que ver con que se aporta una cantidad importante por recaudación de ese concepto a las arcas del Estado, aproximadamente también de cerca de 1,000 millones de pesos. Y con esto, el beneficio de lo que aquí también se está presentando, que esa distribución del ingreso por la tenencia solamente sea manejada en un 60% por el Estado y en un 40% por los municipios, haciendo un cambio sustancial del 70-30 que venía operando. La pregunta es, ¿no con esto también se hacen llegar los recursos que tanto necesitan los ayuntamientos para poder cumplir con las demandas de la ciudadanía en materia de infraestructura, en materia de obra? Yo creo que eso es lo que hay que considerar también, compañeras y compañeros. Y un asunto más que hay que considerar, porque me parece que sería mezquino el no estar haciendo esta valoración. El subsidio que se da a quienes tienen que pagar el refrendo sube de 3 a 6 meses, de acuerdo al dictamen, porque cuando no se cumple en los términos anteriores a los 3 meses, no solamente se tiene que pagar ese refrendo, sino también la tenencia. Sabemos que hay un problema de economía y por esa razón el dictamen nos presenta una opción que amplía el periodo para el subsidio de 3 a 6 meses. En vez de estarse cubriendo al mes de marzo, se va al mes de junio. Y con esto yo pregunto, ¿no es un apoyo también para los usuarios que tienen que cubrir con el refrendo? Y por último, compañeras y compañeros, lo que nosotros estamos planteando es que el ingreso del Estado por este concepto entra dentro de la ley de ingresos, con lo cual tendremos que incrementar la bolsa. Y por eso se nos está presentando un proyecto que asciende a 288,000 millones de pesos y tiene que ver la aportación en gran medida de estos recursos, porque esta ley de ingresos o este proyecto de presupuesto de egresos tiene que fincarse precisamente en el cuánto tenemos, cómo lo distribuimos y cómo garantizamos hacia dónde debe ir. Es en consecuencia una visión integral la que estamos obligados a tener para tratar estos asuntos. El no hacerlo así, lo digo con mucho respeto, me parece que es una posición fallida, por decirlo menos, y si no, es una posición poco generosa con la función fundamental del Estado como institución que está al servicio precisamente de sus ciudadanos en cualquiera de sus niveles.
municipal, estatal o federal. Por eso yo invito a que apoyemos este dictamen y a que votemos a favor de él. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Elba Aldana. Buenas tardes. Quiero aclarar que no vengo de manera facciosa, vengo en mi derecho de diputada. La contradicción de este tema versa sobre el engaño a la población. Una vez más le estamos dando la espalda a nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque las promesas de campaña de las y los diputados que aprobaron el impuesto a la tenencia externaron reiteradamente su compromiso para mejorar la calidad de vida de los mexiquenses. Y con este han roto las promesas que hicieron aquellos que creyeron en ellos, como es el caso de nuestro diputado Nazario. Con respecto a la eliminación de la tenencia, declaró: estaremos ante un acto legal y justo que ya se llevó a cabo en Baja California Sur, en Campeche, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Chiapas, entre otras entidades del país. Entonces, ¿dónde quedó ese compromiso? ¿Qué lo hizo cambiar de opinión para aceptar una propuesta sin sentido y estar de acuerdo con la oposición y como tal verdaderamente opuesta a nuestros ideales como partido de izquierda? Si antes señalaba y calificaba la tenencia como un impuesto innecesario e injusto. Ante la austeridad republicana que se debe de reflejar naturalmente en esa entidad federativa, para la obtención de un bienestar general no es posible que ahora, después de aprobada la tenencia vehicular, además aumente el refrendo anual de placas. Por todo lo anterior y como integrante de esta legislatura y del grupo parlamentario Morena, reitero que sigo comprometida con el bienestar y mejoras de las ciudadanías, y así hago de conocimiento general que no estoy de acuerdo y que rechazo la aprobación de dicha reforma. Cuando los ciudadanos nos dieron su voto de confianza, tendríamos que haber entendido la obligación que adquirimos al proponer soluciones y no problemas. Hemos escuchado con mucho tiempo el reclamo de los mexiquenses y de nuevo se ha demostrado no estar a la altura. Por tal motivo redoblaremos esfuerzos y siempre habremos de manifestar nuestra inconformidad cuando de defender los intereses de los mexiquenses se trate. Es cuanto, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Nazario Gutiérrez. Compañeras, compañeros diputados, con su permiso, presidenta, mesa directiva, solo quiero pedirle a las compañeras que si el punto de acuerdo no están de acuerdo, pues simplemente manifestarlo sobre el dictamen, perdón, pero que no subestimen el trabajo de las comisiones. De 24 compañeros y compañeras diputadas que aprobamos el dictamen, previa plática de 3 o 4 sesiones que tuvimos de trabajo, 22 votaron en favor del dictamen, 2 compañeras votaron en contra. Pedirle a las compañeras diputadas que respeten el trabajo de todos y cada uno de los diputados que estuvimos trabajando en comisiones. Respeto, por favor, a nuestra capacidad de, si el punto de acuerdo no es del agrado, por intereses ajenos a la esencia de esta legislatura, es respetado. Pero así como he respetado su punto de vista, pido
que se respete el trabajo de las comisiones, porque están subestimando el trabajo de 22 diputados que estuvimos ahí y la dependencia involucrada en el tema. 22, perdón, y de las fracciones parlamentarias que ustedes saben cómo están conformadas las comisiones unidas. Yo quiero pedir respeto. Y como diputado presentante, y que quede claro para las compañeras y sus grupos de políticos que traen detrás, aquí está el testimonio de una diputada que está aquí, Elizabeth. Cuando propusimos la eliminación de la tenencia, se opuso, que era mejor llegar a un acuerdo, y hay testimonio de los compañeros y compañeras diputadas que estuvimos en comisiones. ¿O no fue así? Proponía que se hiciera un acuerdo. Llegamos a un acuerdo con las bondades y ventajas que se presentaron el día que dictaminamos. Hoy, de nuevo cuenta, también están en contra. Sí, no entendemos entonces cuál es el tema en verdad a considerar. Yo pido, compañeras, compañeros diputados, que el respeto, el trabajo de las comisiones se aprobó, por eso no los turnan, por eso se turna comisiones, para que le valoremos, debatimos. Ahora hubo suficiente información para cuando llegamos a aprobarlo. Yo pido respeto, nada más pediría, Presidenta, que ya se someta a aprobación ya, porque repito, se trabajó en 3 o 4 veces en comisión, que para ello nos lo turnaron, y finalmente dictaminamos, y el dictamen lo traemos aquí con 20 votos en favor. Nada más sin respeto, pido mucho respeto al trabajo de los compañeros y compañeras que dictaminamos en comisiones. Y yo, que era el diputado presentante para eliminarla, considera más lo que aquí acaba de leer el compañero presidente de la Comisión de Planeación y Gasto Público, ¿sí? El dinero, el recurso que llega a los municipios. ¿Sí? Nosotros íbamos a eliminarla, la mayoría coincidimos en eliminarla, sin embargo, antepusimos los dineros porque se va al programa de salud, del deporte, de obra, de lo que quieran en los municipios. ¿Sí? Entonces, que quede claro, antepusimos al ciudadano al que le servimos, al que nos trajo aquí, y no es traicionarlo, que quede claro, no es traicionarlo. Seguiremos sirviéndole con la frente en alto y con todo el respaldo que traemos. Vaya un servidor, más de 100,000 votos trae aquí en esa tribuna, y es cuanto. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Elizabeth. Muchas gracias a todos. Primero que nada, yo quisiera pedir respetuosamente que cuando se dirija a cualquier pensamiento crítico no se le llame faccioso, ¿sí? Porque en ese caso facciosos somos todos, porque todos tenemos un pensamiento crítico y además nos debemos a la población a la que representamos. Entonces, sí lo pido con respeto, diputado Maurilio. Y también quiero comentarle al diputado Nazario que yo me opuse, y me opuse siempre a que se quitara la tenencia, porque jamás se me tuvo la decencia, la atención de decirme la pregunta de cómo se cubriría ese boquete que se haría al dejar de recaudar el impuesto de la tenencia. Esa fue siempre mi pregunta, y esa fue la pregunta que jamás se me contestó. Obviamente nosotros no nos oponemos a que se quiten impuestos. Lo que nos oponemos es a que se quiten impuestos de un lado y se pongan en otro lado, en este caso a la población. Esa es nuestra verdadera inquietud. Ahora, yo no estoy siendo para nada incongruente en mi posición. No perdamos de vista que el objetivo esencial de los impuestos, que si bien son necesarios para la subsistencia de los gobiernos organizados, no deja de ser el pago que un ciudadano le hace al gobierno por la posesión de un bien. Y recordemos que México es uno de los países con mayor número de impuestos. La pregunta aquí es, ¿a dónde van esos impuestos? ¿Por qué es insuficiente siempre el dinero obtenido?
Esa es la pregunta. El pago de la tenencia surgió en 1962 por mandato del presidente Adolfo López Mateos con carácter temporal para financiar la organización de los Juegos Olímpicos de México 1968. Sin embargo, este impuesto llegó para quedarse entre los mexicanos como un artículo permanente en la Ley de Ingresos. A más de 40 años de este decreto, el impuesto se sigue cobrando en diversos estados, tomado ya como costumbre, pues el lapso de la vigencia para ese impuesto en un principio fue de únicamente 10 años, pero nuestros gobernantes de aquella época modificaron su vigencia. En los 80 se amplió este pago tras incluir aviones, yates, motocicletas y helicópteros. De esa manera, el impuesto por tener un medio de transporte se convirtió en un medio de recaudación fiscal en México. Ahora los fondos son destinados a los gobiernos de los estados donde se cobra dicho impuesto. Compañeros, ¿podemos aseverar que el incremento a una posesión de vida diaria, como lo son nuestros vehículos, tiene una utilización efectiva? ¿Realmente se necesita más dinero? Porque de no ser así, no podemos apoyar una reforma de este tipo, sobre todo en la actualidad que vivimos, donde la población ya no es la misma de antes. Hoy en día nos encontramos ante un pueblo cansado del abuso del poder y nuestro deber es rendir cuentas sobre lo que estamos haciendo. Por ello, nos oponemos rotundamente a esta reforma. Y quiero decir, entiéndase, no queremos reducir un impuesto, llámese tenencia, para mañosamente cargarlo a otro, llámese refrendo. Y si es tan bajo lo que se recauda, como se comentó en la iniciativa, que no va a ser un boquete muy grande, ¿por qué se necesita elevar el refrendo para compensarlo? ¿Es cuánto? Y espero que ahora sí me den respuesta. Muchas gracias. Desarrollaremos la votación nominal, por lo que consulto si es de aprobarse en lo general el dictamen y el proyecto de decreto y pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación hasta por 2 minutos, agregando que si algún integrante de la legislatura desea separar algún artículo para su discusión particular, se sirva a manifestarlo. Abras el sistema hasta por 2 minutos.